hermanos. Leamos en Apocalipsis 4:8. Cuando empecemos a leer, ya estamos iniciando este culto de alabanza, hermanos. Amén. Todos a una. Leamos del 8 al 12. 4, 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Yo sé que todavía ni siquiera hemos experimentado ni una gota de lo que es este pasaje, pero yo sé que es tan importante, hermanos, la oración, la alabanza, la predicación. No dejan de ser importantes ninguna de ellas. Inclusive hay quienes no les gusta la alabanza y prefieren solo llegar a la predicación. Pues déjenme decirle que se están perdiendo de la parte más importante. No porque alguna deje de ser importante, sino porque esa parte abre nuestro corazón, nos ablanda en nuestro corazón para que podamos recibir esa palabra. Esta semana, hermanos, un día me levanté a las 6 de la mañana, leí un poco de la escritura, empecé a orar, y mi mente se desvió hacia las cosas que tenía que hacer en ese día. Ya empecé a planear mi día, pero de repente, hermanos, la presencia de Dios cayó. De no estar ni siquiera orando ni alabando a Dios, dije: Señor, y empecé: santo, 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 santo eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, me dieron las 12 del día sin yo sentir absolutamente nada. Pasó como si fuera un instante, y yo dije: Señor, no tenemos ni la noción de lo que es estar delante de Él en su presencia y adorarlo día y noche, porque eran los seres vivientes. Dice que día y noche decían: santo, 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 santo. Hermanos, la eternidad va a ser alabar y glorificar al Señor. Así es que practíquelo hoy. Amén. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero que redimió. Entra en la cruz adentro, pero Cristo ya venció. De nada temas, sangre de Jesús.
Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza, adoremos a nuestro Señor, el Señor. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza, adoremos a nuestro Señor, el Señor. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán con los juicios de nuestro Dios, de justicia está llena su diestra. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán. Caminad alrededor de Sión y buscad todas las maravillas de Jehová. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán con los juicios de nuestro Dios, de justicia está llena su diestra. El monte de
Y tú te preguntas lo mismo que el salmista: ¿quién me diera alas para acercarme a tu presencia, para encontrarme contigo? Y esos mismos seres vivientes y esa multitud reunida también tiene alas, y yo les he provisto. Igual a esa misma mujer con dolores de parto, la iglesia tiene alas para acercarse a mí. Y esas alas, si tú tienes esas alas, puedes volar y puedes pasar el desierto de esta vida, las pruebas difíciles, las angustias. Y esas dos grandes alas son las alas de la gran águila para volar delante del desierto. La oración y la alabanza que te van a llevar al río de Dios, y vas a escapar del río de la serpiente. Pero ¿cómo puedes elevar esas alas? Simplemente alábale en espíritu y en verdad, y ora en lo secreto, porque esas alas te van a ayudar a cruzar el desierto y a encontrarte con tu Dios.
de esta ofrenda, por favor. Oh, sí. Señor, consumido por tu amor, porque solamente al leer sus cartas sabemos que ese hombre estaba consumido por tu amor y conocido por ser el apóstol del amor. Pero aún hay otro apóstol consumido por tu amor, Señor. Y hablamos del apóstol Pablo. Sabemos que también él era consumido por tu amor, Señor. Al leer el capítulo 13 de Primera de Corintios, sabemos que ese hombre también estaba consumido, Señor, por tu amor. Porque nos habló de la fe, de la esperanza. Y nos dijo que tan importante era el amor en nuestras vidas, porque al final de todo quedaría solamente ese amor en nosotros que puede estarnos consumiendo por ti, Señor. Gracias, Padre, gracias esta mañana, oh Rey. Tener un toque de Dios es muy real. Tener un toque de Dios es muy real. Si te acercas a Él,
Nos acercamos a ti esta mañana, Señor, dándote gracias por invitarnos hoy a tu mesa para comer del pan del cielo. Que hoy nuestros corazones, Señor, puedan recibir un toque fresco. Que hoy podamos salir de este lugar al terminar este servicio con la experiencia de haber sido tocados por tu mano tierna, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Puede ir buscando en las Escrituras el libro del profeta Amós, el capítulo 9. Hoy quiero que meditemos en uno de los temas más importantes como ministerio que tenemos. Es uno de las claves que nos han dado por años y que sería bueno recordar algunos aspectos de esa clave. Leíamos al principio Apocalipsis 5, al inicio del tiempo de alabanza. Y esa experiencia que vio Juan, como nos decía nuestro hermano, es algo que estaremos haciendo nosotros cuando lleguemos a su presencia. Vamos a estar alabándolo, adorándolo. Ahí también mencionaba que se postraban. Vamos a estar postrados quizá 1000 años. Y otros 1000 levantando nuestras manos, y otros 1000 cantando el cántico de Jehová. No sé. Pero en la eternidad, algo que se hace, se practica, y por supuesto se llegará a hacer para aquellos que lleguemos en su gran bondad y misericordia a la eternidad con Él, es la adoración. La adoración. Y también dentro de ese pasaje que se leía hoy, y aparte proféticamente se mencionaba sobre cómo somos sacerdotes. Y un sacerdote está puesto por Dios para muchas cosas, pero una de ellas es para ofrecer sacrificios aceptables, no cualquier sacrificio, ¿verdad? Sacrificios aceptables a Dios. Y aquí en Amós capítulo 9, en medio de un contexto de juicio, de los juicios de Dios, Él da una promesa en el verso 11. Y dice: en aquel día, y hemos oído que en aquel día, esa frase en aquel día se refiere a los tiempos finales, los tiempos del fin, los tiempos que estamos viviendo. Y dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David. Hermanos, y yo no sé si usted a estas alturas de su caminata
ha entendido lo vital que es presentarse todos los días delante del Señor para elevar esas alas que nos decían, que menciona Apocalipsis, el ala de la oración y el ala de la alabanza. A estas alturas, cada uno de nosotros debemos tener experiencias por vivir de esa manera. Isaías dijo que los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Si usted y yo no levantamos diariamente nuestras alas, seremos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Aquí nos habla del tabernáculo de David y dice que está caído. En otras versiones dice que está en ruinas. Y amados, yo creo que todos sabemos que una de las mayores crisis y desviaciones en que la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, ha caído, es en el ministerio de alabanza y de adoración. Y a través de los años nos han advertido del peligro de ese río aparentemente que es de Dios, pero que no es de Dios, es de la serpiente. Hay dos ríos que corren, dos ríos de alabanza, de adoración. Uno es el río de Dios que vio Juan en Apocalipsis, que salía de debajo del trono de Dios. Ese río sigue corriendo. Y lo que se hace ahí en ese río es la alabanza genuina, la adoración en espíritu y en verdad, los sacrificios aceptables para Dios, porque hay sacrificios que no son aceptables. Pero hay otro río, el río de la serpiente, el río del dragón, que es una mezcla. Es una mezcla. Y eso se ha metido en la iglesia desde hace muchos años. Y nosotros debemos recordar el cuidado que debemos tener de oír, de escuchar la música que viene solamente del Espíritu de Dios. A través de los años ha habido muchos grupos de alabanza famosísimos. En los años 90 surgió uno que ha sido de los que ha tenido mayor influencia en el cuerpo de Cristo. No voy a mencionar el nombre de ese grupo, pero es mundialmente conocido. Y sus cantos o las canciones que ellos escribieron y ministraban, creo que hasta el día de hoy se siguen cantando en muchísimas congregaciones cristianas. Sin embargo, el testimonio de ese grupo y de los integrantes y de esa congregación no ha sido un buen testimonio. Uno de sus principales líderes, que por años escribió cantos para Dios, en 2019 dijo que había perdido su fe. Él dijo que la Biblia se contradecía. Miren, estoy hablando de un líder de alabanza famoso, en donde muchas iglesias cantaban o cantan todavía sus canciones. Ese río pareciera que es el río de Dios, pero no es. Y él finalmente dijo: ya no soy cristiano.
empezó a dudar de la Biblia, de Dios mismo. Porque, hermanos, la música tiene una influencia y un poder. Toda la clase de música. Y solo escribió eso. Y aún así, me imagino, porque no estoy investigando sobre esas iglesias, pero yo sé que la gente que ha hablado de eso, que hay artículos, han mencionado que sus canciones hasta el día de hoy se cantan. Otro llamado adorador, que tampoco les voy a dar el nombre, y lo menciono esto para que podamos ver un poco lo que menciono, que hay una crisis, una desviación en el ministerio de alabanza, de la música, de la adoración, en la iglesia. Olvidémonos del mundo. El mundo tiene su música y por supuesto tiene una influencia, pero en la iglesia. Pero un famoso también, famosísimo, cantautor, adorador, llamado así. No recuerdo en qué fecha fue esto, pero creo que es reciente. Él tiene 3 hijos. El hijo mayor ha permanecido en el Evangelio. El segundo es un influencer de las redes sociales que apoya la comunidad LGBT. El hijo de uno de los cantantes cristianos más famosos conocido a nivel mundial. El tercer hijo se dedicó a la música del mundo. Cuando se le cuestionó, se le preguntó qué opinaba sobre esa actitud de sus hijos. Él dijo lo siguiente: los hijos no siempre crecen como nos gustaría. Creo que es un error tratar de imponerles algo. Ellos deben definir su propia fe. ¿Puedes imaginar eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tú y yo como padres y madres debemos poner orden en nuestra vida, instruir a nuestros hijos. Dice Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Depende, sí, de su misericordia. Yo estoy consciente. Si mis hijos se han mantenido en el camino, es por la misericordia de Dios, lo sé. Pero usted y yo como padre tenemos responsabilidad delante de Dios de cómo conducirlos. Somos llamados a protegerlos, a instruirlos, a enseñarles las sendas antiguas, el camino correcto. Y yo no sé por qué Dios constantemente, y se han dado cuenta, ¿verdad? Quizás piensan que es asunto mío, pero si usted viene fielmente a la iglesia, a los servicios, se da cuenta que el Señor vuelve a mencionar este punto de los padres y los hijos. Usted y yo somos responsables. Yo no podría decir eso si un hijo o una hija mía escoge al mundo y quiere servir a Faraón en lugar de servir a Dios. Yo lo sacaría de mi casa. ¿Quieres seguir tu camino al mundo? Olvídate que tienes padre y madre, porque mi esposa piensa como yo. Y nosotros pensamos de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la norma o conducta que alguien me haya
dicho o porque soy pastor. No, hermanos. Aunque fuera oveja, y sigo siéndolo de un pastor, pero aunque fuera un miembro de una iglesia, no podría permitir ni poder poner esa excusa. Creo que no debo de imponerles algo a mis hijos, pues mientras vivan bajo mi techo, Dios nos demandará y nos va a preguntar, no sé si lo creas o no, ¿por qué permitiste? ¿Por qué sigues teniendo comunión, vivencia con tus hijos si ellos han decidido escoger el mundo? Pero ese es el pensamiento de los llamados adoradores de este tiempo. Y él terminó diciendo, lo más importante es que mantengan su mirada en el Señor. ¿Tú crees que alguien que apoya a la comunidad LGBT va a tener su mirada en el Señor? ¿O alguien que está envuelto en la música del mundo va a poder mantener su mirada en el Señor? Y dice, lo más importante es que mantengan su mirada en el Señor y vivan para Dios. ¿Están viviendo ellos para Dios? Yo estaría llorando, literalmente, hermanos, al ver a uno de mis hijos extraviado de la fe. Viviría avergonzado y llorando día y noche, esperando que Dios hiciera un milagro para que él volviera sus ojos como el hijo pródigo a Dios y volviera no a la iglesia, volviera al camino. Porque quizás algunos están en la iglesia, pero ¿estarán en el camino? ¿Cuál es la razón por esa decadencia, hermanos? De lo que es el ministerio de alabanza, y que muchos cristianos, aún los que han salido de esta cobertura, han juzgado y han dicho que somos exagerados. La Biblia dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es una razón por la cual hay decadencia en la música cristiana, en el ministerio de alabanza y de adoración, porque los pastores y líderes no han comprobado lo que es agradable al Señor. Y en este tiempo, si a mí me gusta la música, entonces debe ser la correcta. No es lo que me guste a mí, es lo que le agrada al Señor. Es lo que Él ha determinado en las Escrituras. Recordemos que Lucero, su principal actividad de Lucero, el diablo, Satanás, antes de caer, era el ángel que se dedicaba a ministrar en la presencia de Dios, en alabanza y en adoración. Lo que hoy se leía en Apocalipsis 5 es lo que él hacía. Lo que hizo ese líder de alabanza de ese grupo famoso, de la misma manera. Por eso él siempre ha querido influenciar, y los que más son atacados en esa área son los músicos. Quizás si usted no es músico no pueda entender mucho eso, pero hay una influencia. Y los músicos han sido atraídos en general por ese río equivocado, porque no han comprobado, como dice Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor. Y no solo en el área de la música, pero tenemos que buscar siempre comprobar lo que a Él le agrada primero.
Uno de los mayores deseos del corazón de Dios fue revelado a una mujer en Juan 4, Evangelio de Juan capítulo 4. Una mujer que pertenecía al pueblo de Samaria, y que Jesús dice este pasaje: enviado por el Padre fue ahí. Dice que le era necesario. Él sabía que había un alma ahí necesitada, que necesitaba oír, valga la redundancia, que necesitaba escuchar al Mesías. Y en el verso 23, el Señor le dice a esa mujer: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No solo se trata, amada iglesia, de adorar al Padre, de adorar a Dios. Aquí nos dice que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y da la razón, dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sin embargo, mucha de la música que hoy hay en la iglesia, lejos de ser en espíritu y verdad, es música carnal que ministra a la carne, que ministra a las emociones. Cuando estábamos pastoreando en León, llegó una mujer que tenía una gran necesidad, y era muy parecido su testimonio al de la mujer samaritana. Y llegó y dijo: yo vengo de tal iglesia, tuve esta situación, había habido una situación de inmoralidad con su hija y con el hijo del pastor. Entonces llegó y dijo: yo creo que aquí me gustaría congregarme aquí. Le dijimos: mejor primero venga y espere, ore, vamos a orar nosotros también. Ore al Señor, venga con libertad a las reuniones, y con el tiempo sabrá si este lugar es el que Dios tiene para usted. Y después de, no sé, 3 o 4 reuniones, servicios, se acercó y nos dijo: todo está bien, me siento a gusto, la palabra está bien, el mensaje está bien. Dice: pero la alabanza, me hacen falta, estas son las palabras que ella usó, me hacen falta mis emociones. Necesito mis emociones y no las encuentro en la alabanza. Obviamente terminó yéndose, porque esa influencia es poderosa, hermanos. Y hoy las personas, los cristianos, estando ahí oyendo quizás algún canto contemporáneo, lloran, o en un servicio, y piensan que eso es la presencia de Dios, cuando quizás solamente es que te emocionaste, y a lo mejor eso te pasa aquí. Espero que no, pero debemos buscar la adoración en espíritu y en verdad. Creo que uno de los problemas también es que la iglesia
no le gusta escudriñar la palabra de Dios. Nosotros debemos ser, un cristiano debe ser como los de Berea. ¿Recuerda a los cristianos de Berea que Pablo visitaba? ¿Cuál era su característica de ellos? Imagínense, estamos hablando del apóstol Pablo, no cualquier predicador. El apóstol Pablo. Y después de cada mensaje del apóstol Pablo, ellos llegaban a su casa y decían: vamos a ver si lo que nos predicó Pablo es escritural. Eso debería hacer usted cada que oye un mensaje aquí, y no decir: pues eso no estoy de acuerdo. Investigue primero, estudie la escritura. ¿Sabe que una de las raíces de la palabra discípulo en el griego, en los evangelios, una de las raíces de discípulo tiene que ver con alguien que estudia, con un estudiante? Quizá por eso los discípulos nunca le llamaron a Jesús de otra manera más que rabí, que significa maestro, porque él era su maestro y ellos eran sus estudiantes, pero no cualquier estudiante. Los discípulos siempre buscaban un tiempo después de sus mensajes de Jesús para ir con él y decirle: Señor, ¿podrías explicarnos la parábola del sembrador? Eso es lo que hace un discípulo. No solo recibe el mensaje, sino va después con el Señor para que le explique los detalles. Y él con gusto les explicaba a sus discípulos. Pero este es uno de los mayores deseos del corazón de Dios. Y si Él busca adoradores que le adoren, es porque casi no hay, hermanos. Si Él dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque sí hay muchos adoradores, pero hay muy pocos adoradores en espíritu y en verdad, o que adoren en espíritu y verdad. ¿Por qué debemos adorar a Dios, hermanos? ¿Por qué debemos adorarlo, alabarle, cantarle? Por aquí dicen que porque Él es bueno. Esa es una razón. Para ser transformados, esa es otra razón. Porque queremos llegar a ser como Él. Como leíamos en Apocalipsis 5, porque Él es bueno, porque Él es santo, o en otros pasajes de la Biblia, porque Él es misericordioso, sí. Pero ¿saben cuál es la principal razón? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y sí, Él es bueno, Él es perdonador, Él es misericordioso, Él es consolador, todo eso, pero Él es Dios. Y si usted y yo no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. La misma creación alaba al Señor. Los salmos dicen que el sol, la luna, las aves, las bestias, los peces del mar, continuamente en su forma ellos alaban a Dios. Por eso es una pena y una ceguera grave cuando un cristiano llega al servicio de su iglesia y en lugar de levantar las manos, de abrir su boca, de declarar su poder, su majestad, su amor, se queda sentado, se queda con la boca cerrada, no levanta sus manos, no abre su boca. Eso es ceguera. No se da cuenta delante de quién está. Como nos decían al principio de la alabanza. Y yo creo que esa visitación que tuvo nuestro hermano, yo la tuve también en esta semana, por eso estoy compartiendo esto. Y quizá varios la tuvieron. Aparte del holocausto, yo llegué a sentarme para adorar un poco al Señor.
Yo soy lírico, no leo mucha nota, pero de pronto me puedo sentar al piano y rascarle un poquito, o en la guitarra. Pero al igual que el hermano, yo sentía esa visitación o esa urgencia que Dios tiene de la búsqueda de adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Y sí, es que en medio de tantos afanes, algo que debiéramos hacer continuamente en este tiempo es ministrarle en espíritu y en verdad, hermanos. Olvidar todo lo que tengamos que hacer para dedicar un tiempo a Él. Porque quizá lo hemos alabado, pero ¿será que también lo hemos adorado? La alabanza es una cosa, la adoración es otra cosa. La alabanza nos permite entrar a su presencia con acción de gracias, con gritos de júbilo, de exaltación a Él. Pero en la adoración, hermanos, en el tiempo de adoración uno puede llegar a experimentar lo que por aquí decía alguien, a ser transformados. La adoración es diferente. Por eso mi sospecha es que gran parte del pueblo de Dios hoy, la mayoría del pueblo de Dios hoy, se encuentra en el atrio, donde hay gritos de júbilo, donde hay alabanza, donde hay regocijo, pero muy pocos han entrado, es un globo, muy pocos han entrado al lugar santo, y muchos menos han entrado al lugar santísimo. Hay mucha algarabía hoy en el pueblo de Dios, y es bueno regocijarnos y exaltarlo fuertemente, pero Él quiere que crezcamos. Leíamos hoy Hebreos 6:1, vamos adelante, no nos quedemos en el atrio como la mayor parte de la iglesia, vayamos al lugar santo, vayamos y esforcémonos por entrar al lugar santísimo, porque cuando tú avanzas, ahí ya no hay gritos de júbilo, ahí hay un derramarte por otros. Ahí Dios empieza a utilizar tu vida como un intercesor para derramar tu corazón por otros. Él comparte sus tesoros, sus verdades, sus cargas, lo que Él anhela hacer en su pueblo. Los secretos de Dios se van a encontrar en el lugar santo o en el lugar santísimo, pero no en el atrio. Y muy pocos hoy entran al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Hay que avanzar, hermanos. El Salmo 95 nos dice, venid. Es la invitación del Espíritu Santo a través del salmista. Salmo 95:1, venid, vengan, aclamemos alegremente a Jehová. Ese es el tiempo de alabanza. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Aquí el salmista está diciendo, vengan, aclamemos, alabemos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace también, por lo que Él ha hecho. Pero después de ese tiempo, en el verso 6 dice, vengan otra vez, pero ahora ya no entren con júbilo, ahora vengan y adoren y póstrense. ¿Cuántas veces te has postrado
delante de Él en tu tiempo devocional en casa? Algunos ni siquiera pueden estar de pie en el holocausto continuo, se cansan a lo mejor y se sientan. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él quiere llevarnos a una experiencia mayor, a un nivel mayor de adoración, hermanos, pero no depende de Él, depende de usted y de mí, de cada uno de nosotros. Si queremos acudir a esa invitación o no. Éxodo 29. Y la cuestión es que sabemos muchos de estos pasajes de la Biblia, los sabemos de memoria, pero lo que necesitamos es actuar, es practicarlos, es vivirlos. ¿Recuerdan lo que les dije el domingo pasado, no? Del perezoso. Ese solo piensa hacer, pero nunca hace nada. Podemos saber los versos, los textos. Sí, ya sé lo que vamos a ver, pero hay que hacerlo. En Éxodo 29 nos dice que precisamente a raíz de ese tiempo de alabanza, de adoración, de búsqueda de Dios cada día, dice el verso 43, allí me reuniré con mis hijos y el lugar será santificado con mi gloria. El verso 45 dice, habitaré entre ellos, seré su Dios. El 46 dice, conocerán que yo soy Jehová su Dios, y que yo los saqué del mundo. Egipto es una figura del mundo. Los saqué de la tierra de Egipto, no para que vuelvan ahí o practiquen las cosas que hay en Egipto otra vez, sino para que sepan que yo habito en medio de ellos y que yo soy Jehová su Dios. El verso 42 nos dice que ahí nos va a hablar. Si yo dijera ahorita, vamos a tener un tiempo de testimonios, vayan pasando para testificar qué les ha hablado Dios esta semana. ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar y decir, yo? Si tú estás haciendo el holocausto continuo, tú podrías pasar sin problema, porque la promesa es que Él nos va a hablar ahí. Pero si tú estás haciendo el holocausto continuo de una forma religiosa, solo por cumplir, ni siquiera le vas a dar tiempo a Dios de que te hable. Pero cuando tú le das tiempo en tu tiempo devocional de que Él hable, tú vas a poder tener algo que decir. Y no solo para dar un testimonio, puede ser para que bendigas a alguien más, que durante el tiempo de trabajo, o si fuiste a ver al doctor, o a tu vecino, o a un familiar que no conoce al Señor, puedes ministrarle y puedes compartirle. Esa es una razón, hermanos. Qué precioso que a través de la adoración, de poder ministrarle a Él, Él pueda, y Él quiera también hablarme. A veces decimos, no oigo la voz de Dios, no escucho la voz de Dios. Pasa más tiempo esperando en su presencia y vas a poder percibir, no la voz audible, quizás, pero en tu corazón, en tu mente va a llegar un pensamiento que Él te va a hablar, que Él te va a susurrar, te va a decir lo que hagas, la clave para esa situación difícil que tienes. Él está preparando un ejército, hermanos, de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero ser
uno de esos convocados y de esos que sean integrados a ese ejército de adoración. Somos parte de un cuerpo. Este ministerio al cual pertenecemos es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia caída, hermanos. No somos mejores que ninguna otra congregación. Pero Dios, en su gran bondad y misericordia, ha abierto los ojos de nuestra cobertura para enseñarnos las sendas antiguas. Es increíble. Hace años yo escuché a otro de los cantantes más famosos igual a nivel mundial, conocido. Y yo decía, ¿cómo no se puede dar cuenta? Porque él decía, estamos seguros y estamos siguiendo las sendas antiguas. Y ese ministro de adoración llegó a la iglesia donde el Señor me alcanzó, que no era parte de Ministerio Cebrón. Y él solo tocaba piano en ese tiempo. Y yo recuerdo que Dios lo usaba. Pero cuando empezó a tener sus primeras grabaciones, la esposa del pastor donde yo estaba fue a hablar con él para advertirle que se estaba desviando de las sendas antiguas. Es difícil, ¿no? La fama. Imagínate ser el músico donde todos te quieren invitar, donde tus discos son los que más se venden. Hasta el día de hoy nunca ha reconocido que en algún momento perdió de vista las sendas antiguas, porque su madre y quien llegó a ser su padre, porque él perdió a su padre, pero su mamá se volvió a casar, eran una pareja madura que caminaban por las sendas antiguas, pero él poco a poco se fue desviando. Y eso ha sucedido con muchos que han salido de Ministerio Cebrón. Pero el peligro es ese, hermano. Si tú estás escuchando música contemporánea, yo llamada así cristiana contemporánea, el Señor te está advirtiendo que dejes eso. No tenemos la música perfecta, pero el anhelo de nuestra cobertura es llevarnos y buscar la música correcta, la que atrae la presencia de Dios, la que no solo me quebranta o me puede hacer llorar, pero cuando salgo de aquí sigo viviendo en pecado. No. La música que cuando yo ministro al Señor, Él me revela mis fallas, me confronta, me lleva a un arrepentimiento y me da la gracia para poder apartarme del camino equivocado. Pónganse de pie esta mañana y tengamos un tiempo de adoración al Señor. Adorémosle. Olvidemos cualquier asunto por un momento
y tratemos de adorarle en espíritu y verdad con todo nuestro corazón. Porque otra de las cosas que Él quiere es que aprendamos a contemplarlo, a permanecer ahí. Como dijo David, en su presencia hay plenitud de gozo. Contemplémoslo esta mañana, hermanos, en adoración. Adoremos al Señor. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra, porque Dios de dioses eres tú.
Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no falla la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque que es grande, maravillas hace en mí.
atrio, esperando cruzar el Santísimo, quieras hoy transformarnos y llevarnos como María a los pies para derramar esa adoración profunda, ese perfume, ese buen ungüento, e ir y postrarnos a tus pies con esa adoración profunda. Queremos cruzar ese lugar santo, queremos ir a ese lugar santísimo con esa adoración profunda, ya no solo la del atrio, sino ir y expresar ese perfume, estar a tus pies, ministrándote con tus palabras y oyendo tus palabras, por favor, Señor. Y recibe tu alabanza, Señor. Y al adorarte, reina sobre nuestros corazones. Al adorarte, rompe las cadenas, Señor. Hoy te pedimos que vengas en medio de tu alabanza. Fue muerto, el velo fue rasgado para que tú puedas entrar hasta mi lugar santo. Ojalá hoy sean abiertos tus ojos para que veas delante de quién estás parado y a quién estás alabando. Ojalá hoy tus ojos sean abiertos, porque el velo ya fue rasgado. ¿Dónde tú estás? ¿Qué impide, oh Señor, si ese velo fue rasgado, si la obra consumada ha sido hecha? Oh Señor, ¿qué impide que nosotros podamos acercarnos a ese lugar donde tú moras, donde tú estás, Señor bendito? Oh, queremos ser adoradores que te adoren. Queremos ser consumidos por ese amor, porque al entrar a ese lugar seremos consumidos por tu amor, Señor. Porque sin santidad nadie verá tu rostro, mi Dios precioso. Que amemos esa santidad, Señor, para llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Aún, Señor, nos falta. Aún, Señor, estamos faltos de esa santidad que necesitamos para entrar, Señor, a tu presencia. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Por amor a tu nombre te lo ruego, Señor. En tu presencia, en tu presencia hay paz. En tu presencia
presencia, en tu presencia hay gozo. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada en mí. En tu presencia, en tu presencia hay paz. En tu presencia, en tu presencia hay gozo. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada en mí. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada Oh Señor, estoy tan lejos de ser ese tesoro precioso. Oh Señor, estoy tan lejos. Y una vez más recordando las palabras de tus discípulos, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Oh Señor, si no podemos hacer hacedores de tu palabra, Señor, que tu fe no nos falte. Porque sin obras no es fe, y la fe sin obras, Señor, no llegaremos, porque el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Jesucristo, queremos verte, Señor. Señor, sigue llevándonos, atrayéndonos al lugar donde tú moras, al lugar secreto, que en medio de los afanes de esta vida, en medio del calor del día, podamos tener una morada, Señor, un lugar donde tú puedas reposar, y como aquellos caminantes de Emaús podamos decir: quédate un poco más con nosotros. Que en cada hogar aquí, Señor, en cada casa, pueda haber una morada donde tú permanezcas, donde tú habites, donde tú te sientas cómodo y donde tú quieras permanecer continuamente. Sigue enseñándonos, Señor, el camino que nos lleva a ser adoradores que te adoren en espíritu y verdad. Por favor, Señor, en tu nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos.